Continuando ahora con el tema de virología, pues igualmente siguiendo el orden del libro de microbiología del Jawes, vamos a ver todos los tipos de virus, recalcando los más importantes, pero sin embargo en un inicio voy a hablar un poco sobre generalidades de estos, basándome en una conferencia que está cargada en YouTube del Dr. Lascano. Les voy a dejar el video en la descripción. Entonces, como introducción, pues los virus a veces se van a considerar como parásitos intracelulares obligados, van a ser celulares, por lo que por este lado se les va a considerar no vivos, pero no va a haber un consenso en sí, como ya vamos a ver más adelante, si son organismos vivos o no vivos, porque es difícil definir qué es estar vivo. No van a tener núcleo, no van a tener ribosomas, no van a tener nucleocápside, y se les va a clasificar según su genoma. Van a ser los agentes infecciosos más pequeños, midiendo desde 0.02 micras a 0.3 micras. Y un término importante aquí es lo que es un virión, que va a ser la forma infectiva de un virus cuando está presente fuera de la célula, que puede constar de ADN o ARN, además de una cápside de proteína y a veces una envoltura. Es prácticamente el virus que ya infectó a una célula y se libera ya como viriones. En general van a existir más de 5.000 tipos de virus en 103 familias. La mayoría de los virus en la naturaleza no van a ser patógenos para el ser humano. Van a infectar a cualquier organismo de los 3 dominios de la vida: bacteria, eucaria y arquea. Van a ser la entidad biológica más abundante en el planeta. Y históricamente, pues, la palabra virus viene del latín toxina, ya que en el siglo I antes de Cristo se empleaba este término para la saliva de los perros que tenían rabia. Hasta el siglo XIX, que también se consideraba una toxina de bacterias que infectaba y destruía otras bacterias. Pero sí se cultiva, pero en medios celulares, porque es la única forma en la que puede desarrollarse un virus. En la edad dorada del descubrimiento de los virus, esto se dio sobre todo a mitad del siglo XX, en donde pues ya conociendo que eran organismos distintos a las bacterias, se empezó a investigar más en estos, a empezar a clasificarlos por su material genético y demás. Los primeros virus en ser descubiertos fueron los bacteriófagos, que aunque no los vieron, no se los definían como virus en sí, se los bautizó de esta manera, justamente porque encontraban que en cultivos de bacterias se producía una lisis bacteriana al aplicar ciertas sustancias. Entonces definían que existían seres vivos mucho más pequeños que podían infectar a bacterias, y por eso se les denominó como bacteriófagos. A los virus a veces se les considera como vivos cuando están en un estado activo, es decir, cuando infectan una célula. En general, pues no van a causar enfermedades en sus huéspedes originales, ya que el objetivo es sobrevivir, y no solo en los huéspedes originales, también aplica a infecciones o pandemias que se puede dar en una especie animal, pero que esta es capaz de adaptarse y pues no va a causar una enfermedad a posterior. Hablando de la tasa de mutación, es importante saber que los virus RNA evolucionan 1.000.000 de veces más rápido que los virus de ADN, pero especialmente los de doble hebra, ya que los de una sola hebra van a ser muy similares en mutaciones como los virus de RNA. Se dice que los virus de ADN de una sola hebra no tienen buenos mecanismos de corrección de errores, igualmente como los virus de ARN, y por eso ocurren mutaciones así de rápido. Términos de virión, viroide, priones también es importante. Virión ya habíamos definido como la forma infectiva de un virus cuando está presente fuera de las células, que consta de ADN o ARN, una cápside de proteína y a veces una envoltura. El viroide va a ser simplemente partículas infecciosas pequeñas en plantas, especialmente de RNA. Y los priones, en cambio, van a ser
aparte de los virus, son estas simplemente proteínas mal plegadas, que aquí están algunas enfermedades que no son muy comunes, como las encefalopatías espongiformes transmisibles. Ahí se encuentran algunos ejemplos de enfermedad de las vacas locas, el Creutzfeldt-Jakob y el insomnio familiar fatal. Justamente del insomnio familiar fatal hay un documental muy bueno que igualmente les dejo en la descripción. Acerca del jabón y alcohol, si mata los virus, sí, ya que van a tener, ya vamos a ver en su estructura, tienen una membrana externa, pues que fácilmente, es la membrana que adquieren de células infectadas, pues que es fácilmente destruida con jabón o alcohol. Un dato importante sobre los virus es que en relación a la placenta, pues se dice que debido a infecciones por retrovirus en antepasados lejanos, eh, se desarrolló la placenta, ya que el sincitio trofoblasto tiene genes de retrovirus que facilita la formación de estas células para formar el sincitio, y además facilita la expresión permite la expresión de proteínas para que la placenta y en general todo el nuevo ser vivo no sea reconocido como un agente extraño. Esto pues se le atribuye a estas infecciones pasadas por retrovirus. Se dice que no es posible predecir la aparición de nuevos virus. Eso es importante porque se dice que es debido a que la evolución biológica es un proceso multifactorial y es imposible predecir qué mutaciones se van a fijar en una población, pero lo que sí es fácil anticipar es el surgimiento de mutantes resistentes a las mutaciones resistentes a los antivirales, y es más fácil predecir los procesos ecológicos que pueden facilitar epidemias futuras. Acerca de su estructura, pues van a tener material genético, cápside, algunos envoltura y otros pueden tener picos y fibras de vaina y cola. Entonces, un poco sobre la clasificación, los virus ADN y ARN. El ADN, los de ADN pueden ser de doble cadena o de una sola cadena, monocatenario. Lo más común de los virus ADN es que sean de doble cadena. Pueden ser monocatenarios, por ejemplo, en los grupos de Parvoviridae. Y acerca de su forma, si es lineal o circular, pues la mayoría de los virus ADN van a ser circulares, aunque los ARN también, y circulares en ciertos casos como Papillomaviridae, Polyomaviridae y Phattnoviridae. En esos van a ser de forma circular. Virus ARN también son de doble cadena o monocatenarios. Aquí la mayoría de virus ARN van a ser monocatenarios o de doble cadena en el caso de Arrowviridae. Al ser monocatenarios se establece también si son de sentido positivo o de sentido negativo. Y igualmente aquí están los grupos dependiendo de este sentido. La forma del ARN en la mayoría, igual que los virus de ADN, van a ser de forma lineal. Pueden ser circular en el caso de los virus ARN como Arenaviridae, Deltaviridae. Y también aquí se habla de los virus de ARN segmentado, que hace referencia a un genoma segmentario que facilita el intercambio de segmentos de genoma entre diferentes cepas de virus durante la coinfección de una sola célula huésped. Entonces aquí algunos ejemplos: un yavirus que tiene 3 segmentos de su ARN segmentado, ortomixovirus 8 segmentos, arenavirus 2 segmentos, reovirus de 10 a 12 segmentos. Hablando de cada una de las partes del virus, pues la cápside, como podemos ver en la imagen, va a ser una cubierta proteica compuesta de capsómeros, que van a ser agregaciones de subunidades de protómeros que encierran el genoma. Además de esto, se dice que pueden estar envueltos. La estructura va a ser de la cápside, va a ser helicoidal en el caso de virus envueltos y va a ser icosaédrica en caso de virus sin envoltura y virus con envoltura, pero todos los virus de ADN son icosaédricos excepto el poxivirus, que va a tener una cápside compleja. La envoltura que van a tener los virus pues hace referencia a una bicapa lipídica de la membrana celular, excepto herpes viridae, que va a adquirir su envoltura de la membrana celular, de la membrana nuclear y no de la membrana celular. Hay virus sin envoltura que se consideran desnudos. Algunos de estos, hablando de los virus de ADN, están el Papillomaviridae, Adenoviridae, Parvoviridae, Polyomaviridae. Mientras que otros ejemplos de virus sin envoltura o desnudos, que son ARN, está el Calciviridae, Picornaviridae, Reoviridae, Epiviridae. Entonces aquí están algunos ejemplos.
pongamos este tiene una cápside que es esta de café tomate, que es una cápside icosaédrica, pero no tiene una envoltura. Acá en cambio es igualmente una cápside icosaédrica, pero esta sí tiene una envoltura. Acá en cambio la cápside es helicoidal, igualmente el virus tiene una envoltura. Otras partes que pueden tener un virus son los picos, como podemos ver aquí, de estos bacteriófagos, que hace referencia a proteínas receptoras virales que permiten la adhesión a la célula huésped, son los picos de acá, perdón, y las fibras de vaina, como podemos ver acá, como las patitas y cola, que están presentes especialmente en bacteriófagos. Hablando del ciclo de replicación viral, pues van a pasar por varias etapas, aquí solo para resumir una etapa de unión, de penetración, de pérdida de la envoltura, de expresión de genomas virales, de síntesis de componentes virales, de morfogénesis y de liberación. Aquí es importante destacar que la replicación viral puede formar hasta 100.000 partículas virales dentro de la célula hospedadora. Entonces acá una imagen para recalcar esta parte de unión, la parte de penetración, pérdida de la envoltura, de expresión de genomas virales, de síntesis de componentes virales, de morfogénesis y finalmente de liberación. Hablando de los orígenes, posibles orígenes evolutivos de los virus, pues se habla de algunas teorías. La teoría de la regresión celular, que habla de que provienen de la degeneración de, de bacterias. Esto haciendo referencia a que hay bacterias que son estrictamente intracelulares como Rickettsia y Clamidia, pues es parte de eso para decir que de alguna forma son como descendientes de estos de este tipo de tipos de bacterias que liberaron material genético. Otro es la teoría del origen molecular celular, que habla del vagabundeo, que simplemente en el pasado se podría hacer que como plásmidos que vagabundeaban por el medio externo, pues fueron adquiriendo una cápside y posteriormente infectando también adquirieron una envoltura. La teoría de la coevolución, que habla que se desarrollaron justamente junto a las eucariotas, y otra que es menos aceptada, que es la base de la vida, que se dice que descienden de virus grandes con mucho ADN. Aquí un ejemplo de que es difícil pues realmente clasificar a los virus junto con todos los otros reinos. Por ejemplo, aquí están los arquea, bacteria y eucaria. Aquí no entran los virus. En estas otras clasificaciones, monera, de plantas, animales, fúngicos, tampoco entran los virus. Acá, parecida a la anterior, bacteria, arquea, eucaria, no entran los virus. Entonces, aquí se plantean de que el empeño en ubicar a los virus en árboles celulares puede ser un enfoque erróneo, ya que tal vez sería mejor correlacionarlos con plásmidos, transposones y otros elementos genéticos móviles. Así como plásmidos, pues aquí un ejemplo, ¿no? Esto es importante porque se dice que del genoma humano, pues aproximadamente un 43% corresponde a elementos genéticos transponibles. Y esto en relación a la gran variedad de formas de vida que existen, pues se dice que todos van a tener una polimerasa, al menos una polimerasa. Es lo que deben tener todos los virus, que les permite prácticamente replicar su material genético dentro de la célula a la que infectaron. Entonces, en base a que todo virus tiene polimerasa y los otros reinos, las células de los otros reinos también tienen polimerasas, pues en base a eso se basa la clasificación que vamos a ver justamente después de esta diapositiva. Aquí un ejemplo de que el virus más simple, el amargavirus, tiene una polimerasa que codifica para una proteína de la cápside. Entonces, en base a eso, se pudo establecer esta nueva taxonomía en donde aquí sí entran los virus, pero esto es en relación al tipo de polimerasa que existen en los distintos reinos, pero ya en esta clasificación pues ya se consideran los virus. Hablando sobre epidemias por virus, pues hay varios registros históricos de sucesos pasados, como alguno que
hace referencia a que comenzaron durante el Neolítico, hace 12.000 años, epidemias obviamente en seres humanos, en comunidades agrícolas densamente pobladas y que ya practicaban la ganadería. Sobre el herpes se dice que hay ancestros humanos de más de 80 millones de años en los que hay registro de que podrían haberse infectado de herpes. El primer registro de virus hace referencia a Egipto, en momias que tienen deformaciones óseas, a lo que se le atribuye que tuvieron infecciones por poliovirus, esto 1580 años antes de Cristo. Sobre el sarampión, se dice que no se sabe si realmente llegó a nosotros por la adaptación que tuvimos durante nuestra evolución con los animales domésticos. Para el siglo V y XV es importante todo este tipo de infecciones virales porque la esperanza de vida era solo de 35 años. Obviamente no podemos atribuirlo solo a infecciones virales, sino también a bacterianas, parasitarias y demás, pero las virales son bastante importantes. El sarampión, la influenza y la viruela causaban la mayoría de muertes durante la niñez, recordando pues que actualmente la viruela normal, la pasada, se erradicó. Actualmente tenemos el problema con la viruela del mono para 2022. La influenza, pues que igual nos vacunamos todos los años, y el sarampión que nos vacunamos desde niños. En 1492, con la llegada de Colón, se dice que justamente este sarampión, viruela e influenza causaron o influyeron en la muerte de al menos la mitad de la población nativa de acá de América. Entonces es importante aquí definir también lo que son las vacunas, pues históricamente en el Reino Unido en 1716 se usaba el término de variolización, que hacía referencia a inyectar pus de personas enfermas con viruela en personas sanas. Sin embargo, uno de 50 de estas personas a las que se les inyectaba esta pus llegaban a morir. Para 1796, pues 80 años más tarde, Jenner inyectó pus de vacas infectadas con viruela en alguien sano, y aquí ya se adoptó el término de vacunación, justamente por el uso de estas infecciones en vacas. A partir de esto, pues, ¿qué ocurre? Que hay un reverendo cristiano que decía que esto iba en contra de lo que dice la Biblia, y decía que probablemente la vacunación cause que en las personas vacunadas aparezcan apéndices vacunos. Posteriormente, en la segunda generación de vacunas, Luis Pasteur en 1880 pudo lograr una vacuna contra el cólera. Para el siglo XX, pues ya se lograron más vacunas exitosas contra difteria, sarampión, parotiditis, rubiola. Esta es justamente una imagen que muestra estos apéndices como vacas que salen del cuerpo, justamente en donde son vacunados y demás. Es el miedo que tenían, pues, en estas vacunas que eran obtenidas de vacas enfermas. Otro punto importante es agentes de bioterrorismo, en donde no solo entran virus, entran bacterias, muchas bacterias y toxinas de bacterias. Pero algunos ejemplos, pues la viruela es considerada un agente de bioterrorismo. Algunos virus como arenavirus, bunyavirus, filovirus son también que pueden causar fiebres hemorrágicas víricas, son considerados agentes de bioterrorismo. E incluso virus que causan encefalitis víricas, como el virus de la encefalitis equina oriental, de la equina occidental y de equina venezolana, también son considerados agentes de bioterrorismo. Hablando de los principios de una enfermedad viral, tenemos que estos son puntos súper importantes que deben recordar. Primero, que la mayoría de las infecciones, como ya era nombré en un inicio, van a ser asintomáticos. Los virus en general pueden ser muy citolíticos in vitro, es decir, causan una gran destrucción de células in vitro, es decir, en una placa Petri, en un experimento, pero pueden no serlo in vivo, no serlo en un agente, en un ser vivo.
Entonces, estos 4 puntos de acá son bastante importantes. Primero, que la mayoría de infecciones virales van a ser subclínicas. Dos, que el mismo síndrome puede ser producido por varios virus. Tres, que el mismo virus puede producir varias enfermedades. Y cuatro, el resultado de la infección es particular en cada enfermo. Hay varios mecanismos de defensa del huésped para combatir enfermedades virales. Hablando de la respuesta inmunitaria innata, tenemos los interferones, interferón alfa, interferón beta, que pues como dato importante es que el interferón puede llegar a ser usado para tratar la hepatitis B activa o la hepatitis C. También entran aquí las células natural killer y las células presentadoras de antígeno. Como respuesta innata, como respuesta adaptativa tenemos ya los linfocitos T, linfocitos B y los anticuerpos producidos por los linfocitos B. Y pues aquí ya antes de entrar en los grupos de virus, pues para tener un panorama de que los virus de ADN son en menor cantidad que los virus de ARN, como podemos ver acá. Entonces los virus ADN es importante recordarlos: por el parvovirus, adenovirus, poliomavirus, adenovirus, hepanavirus, herpesvirus, poxvirus. Y virus de ARN está el picornavirus, astrovirus, calicivirus, herpevirus, picornavirus, reovirus, arbovirus, togavirus, olavivirus, apenavirus, coronavirus, retrovirus, ortomixovirus, punjavirus, bornavirus, raptovirus, paramoxivirus, filovirus y virus de recientes clasificaciones.